Shalom, shalom, saludos. ¿Cómo es que están? Qué bueno encontrarme con ustedes una vez más. Así que bienvenidos, bienvenidos. Recuerdan que nosotros la última vez que estuvimos en este lugar, la ciudad de Tel Beersheba, la bíblica, nos quedamos exactamente en esta parte de la entrada y no alcanzamos a entrar. Lo que nosotros vamos a hacer hoy es directamente entrar adentro y vamos a recorrer y vamos a conocer con la Biblia en mano todo lo que podemos aprender en el día de hoy. Recuerden bien, la última vez llegamos hasta este sitio en donde tuvimos un aprendizaje acerca del pozo, del agua y todo lo que esto también conllevaba en la época antigua, en aquel entonces, y cómo nosotros al día de hoy podemos aprender mucho de lo que la Biblia nos dejó aquí escrito. Así que pónganse cómodos, prepárense, porque vamos a entrar a uno de los lugares bíblicos importantes de las Escrituras en donde Abraham, Isaac y Jacob estuvieron en este lugar. Bueno, qué bueno de verdad que podamos estar. Ustedes saben, después de todo este tiempo de conflicto que tuvimos en estos últimos días en Israel, estuvimos bastante limitados con el hecho de poder recorrer los lugares. Así que estoy bien contento que ustedes me están acompañando otra vez en esta oportunidad. Y estamos en uno de los lugares, primeramente decirles que es el único lugar en las Escrituras que hasta el día de hoy sigue manteniendo el mismo nombre como se lo pusieron exactamente en aquel entonces. Es decir, por ejemplo, Jerusalén, su nombre fue cambiado en varias ocasiones. Una de las ciudades antiguas también. Beersheba, el lugar que nosotros estamos visitando, es el lugar en donde se le puso una vez aquel nombre y hasta el día de hoy sigue manteniendo exactamente el mismo nombre. No sé si ustedes sabían, pero este lugar se llama el lugar o la ciudad de los patriarcas. ¿Por qué? Porque es el único lugar exactamente donde vivieron tanto Abraham como Isaac y también Jacob. Los tres habitaron exactamente en el mismo sitio. Ahora hay un gran tema, quizás una gran confusión que vamos a aclararla hoy en este video que nosotros vamos a tener. Lo vamos a aclarar con las Escrituras, porque mucha gente dice Beersheba y entonces se van a la ciudad que está detrás de esta parte antigua, que es la ciudad moderna del día de hoy. Y también hay un pozo. Muchos turistas que han venido y visitaron el lugar se encontraron con un pozo que dicen es el pozo de Beersheba, el lugar en donde allí también estuvo Abraham. Y hay bastante confusión porque nosotros enseñamos aquí que aquí hay otro pozo. Lo importante es que gracias a Dios tenemos las Escrituras y las Escrituras nos aclaran, y como nosotros siempre vamos en el lenguaje original y de ahí vamos a sacar lo que nos va a decir, vamos a entender hoy el concepto de qué es exactamente este lugar. Este lugar se le llama Tel Beersheba y la ciudad moderna se le llama la ciudad de Beersheba. Dijimos anteriormente que un tel está compuesto por diferentes capas. Conforme van pasando los tiempos, van viniendo diferentes pueblos y van conquistando, van dejando el pueblo que conquistaron debajo y se va formando un tel lentamente. Este lugar que nosotros estamos viendo hoy, como ustedes pueden ver aquí todo alrededor, data de la época de los jueces. Es decir, lo último que tenemos aquí encontrado es de la época de los jueces. En las Escrituras también nos vamos a encontrar el concepto que dice siempre desde Dan hasta Beersheba, lo que nos quiere decir que esta era la zona sur límite con Egipto. Es decir, desde aquí ya uno se iba a Egipto. Y tenemos varios acontecimientos bíblicos aquí. Primeramente, la historia nos enseña de que aquí Abraham le pone por nombre a este lugar Tel Beersheba. No Tel, sino que le pone por nombre Beersheba. Tel va a venir más adelante. Detrás nuestro, es decir, detrás de ustedes, detrás de la cámara, hoy en día hay un poblado árabe. Ese poblado árabe logró ponerle a la ciudad que ellos habitan un nombre. Es una comunidad beduina y el nombre que ellos le pusieron se llama Tel Sheba. Ahora es bien interesante esto porque ese poblado árabe, a unos menos de un kilómetro aquí, se llama Tel Sheba.
cuando en realidad la ciudad se llama Beersheba, la que se encuentra del lado opuesto, que es donde habita el pueblo judío. Y aquí donde nosotros estamos en un lugar que se le llama Tel Beersheba. Vamos a ver, abrir las escrituras. En el libro de Génesis, quiero mostrarles algo antes de que entremos directamente a la ciudad. Génesis, vamos a ir a capítulo 21. Si usted tiene una Biblia en su casa, sería bueno que la pueda abrir. Génesis capítulo 21. Y me voy a ir al verso número 24. Y dice así, usted puede leerse toda la historia. Yo aquí por tema de tiempo, para no tomarle mucho tiempo a usted, voy a tratar de resumir. Pero puede leerse toda la historia desde el capítulo 21. Usted va a encontrarse incluso que cuando Abraham, en realidad, él está saliendo de la zona de Ur de los Caldeos, se está yendo hacia la zona norte de Israel y comienza a bajar entre las ciudades que baja hasta Siquem. Luego él va a pasar por la zona de Hebrón para finalmente terminar en este sitio. Pero en realidad, antes de terminar en este sitio, él continúa bajando porque se va hasta la zona de Egipto. Se encuentra con aquel egipcio y también se encuentra con filisteos. Recuerdan que había tenido un acontecimiento ahí su esposa con Abimelech. Luego ellos dicen que volvieron para aquí, pero en ese momento que se encontraba con Abimelech hubo una situación, hubo un tema de debate con el tema de su esposa, la esposa de Abraham, que también era su hermana, y una situación ahí. Usted léala en las escrituras porque está bien interesante eso. Pero mire lo que dice en el verso 24. Dice, y respondió a Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Es decir, para ponerla en contexto, vamos a ir a un lenguaje un poco más fácil de entender. Abraham tenía sus pastores, Abimelech tenía sus pastores, y entre los pastores de Abraham habían cavado un pozo y encontraron que ese pozo tenía agua. Y vinieron los pastores de Abimelech y tuvieron una contienda con los pastores de Abraham. Y se empezaron a pelear por el pozo de agua. Debemos entender que hace unos cuantos miles de años atrás, el agua aquí era algo bien importante. Debajo, de hecho, cuando ustedes caminan por todo el desierto del Negev, por la zona del Arabá, se estima que el 70% del territorio de Israel es desértico y gran parte de ese desierto hay aquí aguas saladas debajo, unos 700 metros debajo de la tierra hay agua salada. De hecho hay un árbol bien interesante que Abraham planta porque se está alimentando de esas aguas saladas. Entonces, 27. Bueno, perdón, vamos al 26. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Es decir, Abraham va y le dice a Abimelech, mira, tus pastores vinieron y nos quisieron tomar el pozo que mis pastores descubrieron con agua. Y Abimelech dice, ¿qué es lo que estás diciendo? Yo no sabía absolutamente nada, no sé ni quién lo hizo y ni siquiera sabía hasta que hoy vos aquí me estás hablando acerca de este pozo. Y dice que tomó Abraham, 27, ovejas y vacas y dijo a Abimelech, e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondiendo, que esas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beersheba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de sus ejércitos, y volvieron a tierra de filisteos. En el 33 dice, y plantó a Abraham, aquí está, un árbol tamarisco en Beersheba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham, preste atención a esto también porque esto es bien interesante, moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. No dice que moró en Beersheba, dice que moró en tierra de los filisteos. Si nosotros seguimos con el acontecimiento bíblico, nosotros nos vamos a ir al capítulo 22, y dice que el Señor lo que hace es lo pone a prueba a Abraham y le dice que él agarre a su hijo, a su único, y desde aquí lo lleve a un lugar hacia la zona del monte Moriah. Dice que de aquí Abraham toma juntamente a su criado, al niño, agarra leña de aquí del área y se van, y al tercer día Abraham alcanza a ver el lugar en donde tenía que hacer el sacrificio para Isaac. Ahora, desde aquí comienza aquella conexión entre Beersheba y Moriah, es decir, Jerusalén. Por primera vez aparecen en escena estas dos ciudades que van a estar como entrelazadas desde aquel mandato del Señor que le dice a Abraham, vaya
hacia un monte que cuando llegue yo te lo diré. Cuando Abraham alza sus ojos, dice que ve el monte Moriah. Y ahí es donde iba a ser el sacrificio, el lugar donde más tarde iba a estar el primero, el segundo templo, el lugar en donde en algún momento va a venir el Señor Jesús y va a reinar en ese lugar también, en la ciudad de Jerusalén. O sea, fíjese cómo desde aquel entonces ya todo va como conectado, incluso hacia el tiempo futuro. Desde aquí, donde todo comenzó. Aquí fue donde Abraham alza sus ojos a los cielos y puede ver las estrellas. El Señor le dice, cuéntalas, porque así será tu descendencia, y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, cuando de aquí salen y se llevan la leña, recuerden que había algo en el corazón de Abraham, que él lo va a hacer, lo va a sacar hacia afuera, y se lo va a decir a su criado. Le dice, nosotros subiremos, adoraremos y retornaremos. No solamente iban a retornar al lugar en donde había dejado al criado debajo, sino que iba a retornar nuevamente a este lugar. Porque la Biblia nos dice que él no moraba en este sitio, dice que él moraba en los lugares de los alrededores. Présteme atención, esto es bien interesante. Eso es lo que nos dijo, terminamos el capítulo 21. Terminaron de firmar el pacto con Abimelech y dice que él moró en las tierras de los filisteos, él no vivía aquí. Ahora, vea lo que dice el capítulo 22, al final. Termina todo aquello del evento en el monte Moriah. Y el Señor le dice, de cierto te bendeciré, verso 17, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. 19. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y fueron juntos, ¿a dónde? Dice la Biblia, a Beersheba. ¿Y qué dice después? Y habitó Abraham en Beersheba. Es decir, que finalmente ese viaje hacia el monte Moriah cambia por completo la vida de Abraham. Una persona que estaba dándole vueltas desde Ur de los Caldeos, que le había dado vueltas por diferentes lugares, donde iba no se podía sentar, plantaba una tienda, se iba a los pocos días, plantaba otra tienda, se iba a los pocos días, plantaba otra tienda, hasta que llegó el llamado de Dios y le dijo, hasta aquí llegaste. 100 años tenía Abraham cuando sucedió aquello. Fíjense, la caminata, caminó más de 115 kilómetros para llegar allí a la edad de 100 años. Así que si hay gente mayor así que me está escuchando, miren, todavía el Señor no terminó. El Señor todavía aún sigue cumpliendo propósitos que dio hace unos cuantos tiempos atrás. Y si usted siente que le anda dando vuelta por el mundo, o si siente que en su vida usted está como en un zigzag y como que no está centrado, en un momento dado el Señor le va a centrar y le va a decir, hasta aquí. Observa, detente, mira. Ahí es donde el Señor habla. Observa, detente, mira. Y cuando Él viene, Abraham viene, él ya aquí dejó de ser un errante. Él ya se establece y se queda y habita en la ciudad de Beersheba. Es decir, el propósito había sido cumplido. Más tarde quien va a seguir adelante es Isaac, y más tarde quien le va a suceder es Jacob. Ahora, no sé si prestó atención, porque aquí en realidad a este lugar se le llama Beersheba porque juraron pacto. En el lenguaje hebreo, shva significa juramento. Firmaron el pacto del juramento. Más tarde, en las escrituras, usted lo va a poder leer también si continúa con el relato de Génesis. Nosotros vamos a ir y vamos a visitar otro pozo, en donde se le da el nombre a la ciudad de Beersheba. ¿Ok? Por el nombre de los 7 pozos. Este es el nombre del pacto del juramento. Es decir, este lugar. El lugar este se llama Beersheba porque aquí juraron pacto. Es decir, el pozo del juramento. Pero más adelante vamos a tener los 7 pozos, que va a ser la ciudad moderna del día de hoy. ¿Cuándo aparece esa ciudad en escena? Con Isaac. Porque dice que más adelante también hay un encuentro entre Isaac y Abimelech, otra vez. Y dice que Abimelech le dice, hey, no, vamos a detener, vamos a hacer pacto como también hicimos, y yo no te haré mal y tú no me harás mal a mí. Y dice que vienen los criados de Isaac y le dicen, encontramos un pozo. Y a ese pozo, entonces Isaac le llama Sheba. Y dice que desde ese entonces hasta el día de hoy la ciudad se llama Beersheba. Es decir, estamos hablando de 2 espacios diferentes territorialmente. Un lugar llamado Sheba por Isaac, que es la ciudad llamada Beersheba, que está detrás de las murallas. La vamos a ir a visitar después más adelante, que es la ciudad moderna. Pero este lugar se llama Tel Sheba por el pacto del juramento. Así que hasta aquí nosotros aprendimos esto, lo de las escrituras, lo que nos dice las escrituras en cuanto al nombre. Ahora vamos a entrar directamente un poquito adentro y vamos a seguir aprendiendo un poquito más de lo que tiene la ciudad esta para enseñarnos al día de hoy.
Bueno, así como acabamos de aprender un poquito acerca de la diferencia entre el tema de los nombres, espero que después ya en el futuro cuando vengan y visiten no estén confundidos. Miren, nosotros tenemos aquí detrás, primeramente la entrada principal, detrás del pozo, que vendría a ser una entrada de una época posterior, época moderna, pero la de la época antigua, la que data de la época de los reyes, que nosotros tenemos aquí más que nada excavaciones arqueológicas, es exactamente donde estoy parado acá, este sitio. Miren aquí cómo se lo veía en aquel entonces. Fíjense que había dos torres. En este lugar de las torres, ustedes habrán escuchado el concepto en las escrituras de los atalayas. Los atalayas era donde ellos se subían en la parte alta para poder controlar quién estaba viniendo desde el lado de afuera. Si eran los que observaban, los que miraban, como los guardas de seguridad, eran aquellos que controlaban desde las partes altas de la ciudad. La entrada principal, esto es lo que tenemos al día de hoy. Es decir, tendríamos esta como entrada principal, la que acabamos de ver ahí, y una torre que se elevaría aquí a mi derecha y otra torre que se elevaría aquí a la izquierda. Apenas nosotros entrábamos en la ciudad de aquel entonces, miren lo que haríamos. Imagínense que estamos hace unos cuantos miles de años atrás y ustedes están dándole vuelta por el desierto y están viniendo de la zona norte. En la zona norte recuerden que estaba el reinado, por ejemplo, de Acab. ¿Recuerdan a Acab? Había un rey que había enfrentado allí, tuvo una situación con Elías y los profetas de Baal. A propósito, exactamente algo que sucedió, un encuentro que tuvo Elías, los profetas de Baal en el Monte Carmelo. La Biblia nos dice que luego de ese evento, Elías se fue lo más lejos que pudo. Él estaba en la zona de Dan, la zona norte, y se fue lo más lejos que pudo, y la Biblia nos dice que llegó hasta Beersheba. Es decir, llegó a este lugar, juntamente con su criado. Y nos dice que de aquí, él dejó al criado en este lugar, en este espacio físico, en esta ciudad, y le empezó a dar una hora de vuelta en la zona del desierto. Ahora, ¿dónde él se fue en esa hora de vuelta a la zona del desierto? La Biblia nos dice que él se fue al monte Horeb. Vamos a hablar más adelante acerca del monte Horeb, su significado, dónde está ubicado, por qué aparece muy pocas veces en las escrituras y casi ni aparece y casi nadie sabe dónde está su ubicación. Vamos a hablar en otro video acerca de esto. La Biblia nos dice que allí estuvo Elías y luego nosotros ya sabemos el resto de la historia, en donde el Señor le termina hablando a Elías y sucede lo que sucede con todo el profeta Elías y el profeta Eliseo más tarde, y Elías se transforma en un gran profeta para el pueblo de Israel. Este lugar donde estamos aquí es lo que sería la plaza principal. Es decir, acá recuerden, acabamos de entrar por la entrada principal, pasamos si había que pagar impuestos para pagar en aquel entonces posiblemente, había que dejar los datos de dónde venía, quién venía, nos daban la entrada al lugar y cuando entrábamos nos encontrábamos con este espacio. Y automáticamente llegábamos a este lugar, había aquí un lugar obviamente en donde estaba el espacio para el encargado del sitio, el lugar en donde podía habitar, llamémosle el rey, si era que tenía que venir, tenían un espacio para el rey. Es exactamente aquí. Miren, esto era una calle principal en aquel entonces, obviamente no había vehículos, no había carruajes, la gente le caminaba mucho. Esta era la casa más bien del gobernador. Y si venía el rey por algún motivo aquí a la zona sur, entonces aquí era donde él tenía que habitar, en este sitio. Nosotros podemos entrar, esto era la zona de los depósitos, aquí estaban todas las almacenes, tenían 3 depósitos para la casa del gobernador y la sala principal, aquí habitaciones a nuestra izquierda y aquí la sala principal donde se juntaba el gobernador juntamente con su equipo de trabajo y ellos podían llamémosle, tener sus reuniones y sus juntas. Recuerden que esto era parte del reinado de Israel de aquel entonces, y era el reinado, como nos dicen las escrituras, desde Dan hasta Beersheba. Vamos a salir por esta parte. Supongamos que nosotros somos parte de los reyes.
y de los gobernadores. Nosotros ya estamos dentro de la parte principal, síganme por aquí. De hecho nosotros ya lo somos, ¿no? Porque dice que somos embajadores del Gran. Plaza, calle principal nuevamente. Y de la calle principal nosotros nos estaríamos dirigiendo a uno de los lugares en donde también hay la parte alta. Había como una torre, si pueden ustedes observar allí. Desde allí se podía observar absolutamente todo los alrededores de la ciudad. Aquí está muy cerca el río Hebrón, el río Beersheba. Nosotros vamos a ir a ver después uno de los lugares en donde aquí había algo que se llama en el lenguaje hebreo Magar Hamaim, reserva de agua, sería la traducción al español, en donde se podía retener el agua dentro de la ciudad en el caso de que haya sequía o faltante de lluvia. Aquí es un lugar en donde no llueve mucho, entonces el desierto no llueve mucho. Algo interesante ahora que digo la palabra desierto, y escuchen bien, en el lenguaje hebreo se dice Vamitvar adavar y daver. Parece que dije exactamente lo mismo, pero lo que dije es: en el desierto el verbo habla, es decir, en el desierto la palabra habla. Recuerde, cada vez que usted está en un desierto, la palabra habla. En el desierto, Vamitvar adavar y daver. ¿Y quién es la palabra? El verbo hecho carne. Recuerde siempre eso. Cuando usted se encuentra en el desierto, siempre preste atención, sonido audible como Elías, y en el silencio viene la palabra y le va a hablar a su vida. Siempre, las escrituras son increíbles, como el Señor utiliza incluso los lugares físicos para traernos una palabra y para recordarnos que Él siempre está presente. Vamos a seguir caminando por aquí y vamos a ir ahora a la zona alta, a esta parte, para poder ver algo. Pero antes de llegar ahí, vamos por acá. En realidad nosotros aquí tenemos mucho para conocer, pero tampoco quiero quitarles mucho tiempo. Miren aquí. A ver, síganme por aquí. Por este lado, acá estoy yo, síganme por aquí. Aquí había una pared. Nosotros vamos a cruzarnos la pared, esto no se debe hacer. Este sitio se lo conoce como la casa subterránea, este lugar. Miren allí la puerta, como que hay puertas debajo, porque aquí también había piscinas, es decir, había mikveh. Es algo que se utilizaba también por el hecho de los rituales de bautismo, donde el pueblo judío acostumbraba a hacer los bautismos. Aquí había lo que se conoce como la casa subterránea, es decir, había otro subsuelo por debajo. Y hay algo aquí, ¿saben qué? Vamos a treparnos, ¿se animan a treparse? Vamos a treparnos por aquí y vamos a llegar a este lugar. Estamos como cortando caminos, ¿sí? Vamos a llegar a este lugar porque quiero mostrarles esto. Obviamente cuando ustedes vienen tienen que hacer todo el caminito, yo les estoy cortando el camino. Miren aquí, calle principal. Fíjense cómo se nos corta la calle. Hay debajo más calle. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos sobre un tel, es decir, había diferentes subsuelos. Es decir, la ciudad también se iba hacia abajo. Por ejemplo, el pozo que teníamos afuera, el pozo de agua, tiene 69 metros de profundidad y la altura de la torre está a unos 300 metros por sobre el nivel del mar. ¿Quieren? Les voy a enseñar algo, cómo se veía, más o menos, no exactamente, pero cómo se veía quizás la casa de la muralla. Recuerdan que había una parte en las escrituras, en otra ciudad, no en esta, en Jericó, en donde se envían espías, y aquellos espías dice que entran en la casa, que desplazaban el nombre de una mujer, escriban aquí en los comentarios, que pasaron por la casa de ella y ella los ocultó. Miren, aquí están las murallas. Esta es la muralla. Nuevamente repito, no estamos en la ciudad de Jericó, pero es un modelo de cómo eran las ciudades en aquel entorno. Fíjense la casa cómo se encuentra pegada a la muralla. Es decir, aquí tenemos la casa, miren aquí todos los restos
de una casa. Esta es una casa, lo que se conoce como una casa modelo Arbaat al-Jardín. Y aquí tenemos la muralla. Y fíjense, vengan por aquí, por este lado. Vengan por acá, por este lado. Imagínense que nosotros acá estamos a una altura, estamos alto, y abajo estaría toda la muralla. Hoy en día, fíjense, todo esto ya no estamos alto porque se ha llenado todo alrededor, pero para que ustedes vean, todo esto era parte de la muralla. Así cuando uno venía desde afuera, vamos a ir hasta acá para poder que ustedes puedan visualizar bien de qué se trata. Cuando uno venía desde afuera, lo que se encontraba, vengan por aquí, ven toda esta parte profunda hacia abajo, la pueden alcanzar a ver. Acá se dan cuenta que esto no es una montaña natural, sino que es lo que se conoce como algo construido luego de haber una conquista y otra conquista y otra conquista. Y finalmente, entonces, lo que nos encontraríamos sería una muralla. No olvídense de toda esta parte de tierra que tenemos aquí, no la tendríamos por acá, en realidad nos encontraríamos con directamente las murallas. Estaríamos aproximadamente a unos 10 pisos de altura, es decir, bastante alto. Estaba la ciudad, la casa de la muralla, es decir, había que treparse para llegar a la casa de la muralla. Vamos a volver adentro, al lugar en donde nosotros estábamos dando vuelta, y vamos a llegar hacia aquí, hacia la zona de la torre. Prepárense porque ahora tenemos que subir, bueno, en realidad subí yo, ustedes están allí descansando y más, así que están tranquilos. Yo siempre les digo, ¿no?, que nosotros somos sus piernas y sus manos en la tierra de Israel. Pero de todas maneras me están obligando a hacer ejercicio, así que esto está bueno. Y gracias a ustedes que me obligan a salir y mostrarles un poquito la tierra de Israel. Además, para nosotros es un privilegio y un tremendo honor. Miren, estamos en la parte de la cima de la torre. Cabe destacar que dos cosas. Uno, esta torre obviamente es una construcción moderna, pero lo que hicieron fue tratar de igualar la altura de la torre original que se encontraba antes aquí. La torre original que se encontraba antes aquí era edificada con este tipo de piedra. Ustedes pueden llegar a ver aquí. Entonces aquí estamos viendo la ciudad de la parte alta. Ahora, en varias ocasiones dijimos también que aquí había una pared, o cuando ustedes están, por ejemplo, ahora viendo delante de ustedes, todo como así como desordenado, no desordenado, como falta de construcción. Es porque aquí hubo conquistas y conquistas y conquistas y conquistas, y lo que hicieron arqueológicamente fue venir más tarde y volver a restaurar la ciudad, exactamente ponerla en donde estaba la roca anterior, y así entonces nosotros tenemos lo que tenemos al día de hoy. Hay diferentes épocas también de rocas y ustedes van a ver diferentes tipos de tamaños, diferentes tipos de material, hay diferentes épocas de rocas. Miren esta maqueta, y así se la veía la ciudad en aquel entonces. Lo que yo les hablaba acerca de, en hebreo, aquí les va una palabra, Jomá, es la muralla. Nosotros estuvimos aquí, exactamente en este área de aquí, es donde se encontraba la casa de la muralla. Aquí estaba la casa subterránea, aquí está la casa del gobierno, la casa del gobernador, la plaza principal, el acceso, fíjense las dos torres de entrada, el acceso, las tenemos allí, la plaza principal, y esto verde, ¿por qué? Porque es época posterior. Esto es diferente, estamos hablando de dos épocas diferentes, tanto el verde como el amarillo. El amarillo es la misma muralla, esta verde ya fue época posterior. Y aquí afuera se encuentra el pozo, aquí estaría el pozo y aquí está como la entrada y el agua, ¿no? Ahora, nosotros estamos en esta parte de la altura y vamos a llegar a este lugar. Miren este lugar bien interesante, porque es en donde se encontraba, lo que yo les dije, el Maagar Hamayim, la reserva de agua. Miren por aquí,
de aquí entraba el agua a la ciudad, entraba, como me acaban de escuchar, el agua entraba a la ciudad y aquí la mantenían. 700 metros cúbicos de agua para la mantención de toda la ciudad en caso de que aquí haya sequía. Lo que nosotros estamos viendo aquí en un paisaje así bastante lejano, tenemos allí lo que dijimos, la ciudad Tel Sheva, la ciudad beduina, hoy en día, árabes. Esto es un Maagar Mayim, me alcanzan a ver ahí como una especie de laguna. Eso es un Maagar Mayim, una reserva de agua moderna, no como la tenían en aquel entonces, sino que hoy en día son abiertas. Y en muchos de los casos así hay cría de peces y todo aquello. Allí hay una ciudad judía donde están todos los árboles, la ciudad de Omer se le llama. Por detrás, si seguimos en aquella ruta, si seguimos estos carros, por ejemplo, esta ruta que va hacia allá, y si seguimos, vamos a hacer el camino que hacía Abraham cuando fue al monte Moriah, porque de ahí vamos a llegar a la ciudad de Hebrón a Betlehem, a Belén, y de Belén a Jerusalén. Y aquí delante, lo que vemos aquí, todas estas torres altas que se alcanzan a ver allá a lo lejos, de lejos, nosotros vamos a llegar y vamos a entrar. Esa es la ciudad de Be'er Sheva, es decir, la moderna ciudad de Be'er Sheva. Por aquí, como ustedes pueden ver, también hay como un puente cercano, por ahí pasa el tren que conecta la ciudad de Be'er Sheva con el resto de las ciudades hasta llegar hacia el norte de Israel, limitando con el Líbano. Época posterior, nosotros vamos a aprender cuando lleguemos a la ciudad moderna de la época otomana, que también había un tren que conectaba directamente con la ciudad de Estambul, pero eso lo vamos a ver más adelante, tenemos mucho para aprender. Más adelante vamos a ir y visitar la moderna ciudad de Be'er Sheva y vamos a aprender un poco más del tiempo moderno, y obviamente vamos a poder ver el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, como al día de hoy también la ciudad sigue manteniendo, como dijimos en un principio, manteniendo el mismo nombre y sigue siendo luz al resto de las naciones, de las ciudades aquí en Israel, porque increíble lo que está sucediendo en la ciudad de Be'er Sheva. Pero ya les voy a contar acerca de eso en otro episodio. Vamos a ir allí debajo, miren, ven aquella como techito de, si alcanzan a ver, como de caña. Ahí está dividido la zona del agua, la reserva de agua está dividida en 3 áreas. Nosotros vamos a entrar directamente en una parte que hay unas escalinatas y vamos a comenzar a bajar hacia abajo, y luego vamos a comenzar la salida de la ciudad, pero vamos a salir en realidad por donde el agua entraba. Así que nos vamos a encontrar con el agua si es que estábamos en aquel entonces. Vamos a comenzar a bajar y vamos a entrar directamente a aquella zona. Mientras seguimos andando, antes de llegar allí, quiero mostrarles esto porque esto es bien importante. Recuerdan que en el primer video, la primera parte que hicimos acerca de la ciudad, les hablé acerca del altar. El altar que se encontró en este lugar, que hoy en día el original se encuentra en el Museo de Israel. Parte de las rocas que se utilizaron en ese altar fueron encontrados en estos lugares. Estos eran depósitos en donde se guardaban alimentos, posiblemente era todo lo que tenía que ver con la gente del ejército, los soldados. Y aquí había tinajas y un montón de elementos más, y entre todos esos elementos encontraron en este sitio las rocas, parte de las rocas que finalmente fueron las que terminaron de nuevamente restaurar y armar el altar que una vez se había edificado, se había levantado en este lugar. Así que para aquellos que no vieron, no saben de lo que estoy hablando, por ahí van a encontrar un enlace, o debajo van a encontrar un enlace para que vayan y vean la primer parte de Tel Sheva. Bien importante para que ustedes puedan entender la correlación de esta continuación de este video. Así que vamos por este lado, vamos a seguir andando hacia la zona donde queríamos ir. Bueno, ¿saben qué? Acá hace calor. Estamos en el verano, ahora en Israel,
Y cuando llegan aquí adentro, lo que sí quieren hacer la mayoría de los turistas es entrar a donde nosotros vamos a entrar. Porque vamos a ir al corazón de la tierra, es decir, al corazón de este hotel. Nos vamos a meter debajo y es increíble cómo la temperatura va a ir cambiando. Quizás allá no lo van a notar, pero aquí nosotros lo vamos a notar porque es lo que queremos ir hacia abajo. Ahora, fíjense que es bien peligroso bajar porque miren, estas escaleras son todas como muy inestables, no inestables de peligro, son muy como desparejas, una roca al lado de la otra, e incluso aquí cuando nosotros conforme sigamos bajando va a ser mucho más difícil. Miren las paredes, esta es lo que se conoce en el lenguaje hebreo, se le llama mifal hamayim. La traducción al español, si tenemos que traducirlo de manera literal, tendríamos que decir fábricas de agua, pero en realidad no funciona así, no sería el término correcto. En el inglés se le traduce como sistema de agua, un lugar en donde lo que se utilizaba más que nada era atraer el agua o desviar el agua de alguna manera, para que ustedes tengan una idea, hacia adentro de la ciudad. Recuerdan que hubo una época, había un rey de Israel. El rey dice que volvió nuevamente al pueblo judío y lo trajo nuevamente al Dios de Israel. De ustedes por ahí van a escribir el nombre, qué rey era, un rey bien importante para el pueblo, y no era el rey David. Y dice que él envió a desviar las aguas también y las trajo dentro de la ciudad para proteger la ciudad y que el agua quede dentro de la ciudad en caso de que los ejércitos vengan y le ataquen. Eso pasó en Jerusalén. Ahora, este lugar, aquí en la ciudad de Beersheba, lo que hicieron fue algo bastante similar, por eso que se le llama el sistema de agua, y terminan trayendo el agua para que los habitantes de la ciudad de Beersheba tengan lo que finalmente nosotros hablábamos de Maagar Hamayim, la reserva del agua. Ahora vamos a ver que aquí había diferentes como lugares en donde se contenía el agua. Tengan cuidado porque esto es alto. Bueno, esto es alto, esto es bajo. Y los que son altos, aquí se van a dar cuenta si soy alto o bajo, tocan acá, se chocan con la cabeza. Varias veces acá he aparecido con varios chichones en la casa. Uno de cada lado, otro por otro lado, así que tengan mucho cuidado. Ok, miren, ya cambió la temperatura de una manera increíble. Aquí se siente bien agradable. Ya está como para quedarse a descansar aquí, tomarse un cafecito como ustedes lo están haciendo ahí en la casa. Miren aquí se guardaba, era estar una reserva. Ejemplo, una de las reservas del agua. Aquí venía el agua desde afuera, del río Hebrón precisamente, se metía por una canaleta, es decir, como una especie de túnel profundo, hasta que finalmente el agua terminaba en este sector. Y aquí tenían reserva de agua para toda población, se estima 700 metros cúbicos, es decir, los que conocen de metros cúbicos saben que estamos hablando de una cantidad increíble de agua. Si nosotros estábamos en la época aquel entonces y teníamos que entrar a este lugar, entonces ustedes no me van a estar escuchando que estoy hablando como estoy hablando, sino que estarían escuchando como... ¿Por qué? Porque estoy debajo del agua. Es decir, todo esto estaba tapado de agua. De hecho, cuando aquí no hay mucha iluminación, pero fíjense de este lado, yo ya me estoy avanzando, hay revoques en la pared muy profundos. Y aquí se pueden ver los que trabajaban aquí, trabajaban con las manos. Y fíjense cómo revocaban. ¿Se dan cuenta? Quedan las marcas de sus manos aquí, en todos estos sectores. Parte de las manos de aquella gente que estuvieron trabajando en este sector. Y así aquí había más reserva de agua, otro espacio. Fíjense lo alto. La cantidad de agua que podía entrar en todo este lugar. Y era un agua que estaba oculta a la gente de afuera, los que venían, querían guerrear y querían conquistar, o querían pelear, o querían encerrar a los ciudadanos por la parte de afuera, finalmente no lo lograban, que la gente se quede sin agua, porque ellos tenían su reserva aquí, así que podían estar aquí meses, incluso años, con el tema del agua. Y recuerden, como dije en varias ocasiones, que aquí no llovía demasiado. Bueno, miren, acabamos de tener un desperfecto técnico ahí. El grupo la cámara que venía ahí atrás,
se fue la cámara, se nos fue la cámara. Así que tenemos esto acá adelante. Perdón porque el sonido no es lo mismo, la imagen sé que no es lo mismo, pero gracias a Dios, ya estamos, miren, solamente a unos metros de la salida del lugar. Es decir, que ustedes no se perdieron absolutamente casi nada. Vamos a salir de aquí y me voy a ir despidiendo de ustedes. Y nos vamos a encontrar en un nuevo episodio aquí en Israel. Vamos a seguir recorriendo Israel. Recuerden, aquí nosotros estamos saliendo, les dije por dónde entraba el agua. Miren aquí, el agua entraba por ese lugar. Aquí se la desviaba y aquí finalmente estaba entrando a lo que finalmente se transformaba en la reserva del agua para los ciudadanos. Comenzamos a subir nuevamente y ya estamos llegando a la parte de la salida donde casi comenzamos a entrar a la ciudad. Permítanme antes de despedirme de ustedes, esperen que voy a sacar esto porque sí, aquí hace calor, pero gracias a Dios venimos de ahí adentro que nos refrescamos un poco. Bueno, gracias de verdad por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Para mí nuevamente un privilegio que hayan estado con nosotros y nos vemos en un próximo episodio de aquí de Recorriendo Israel con la Biblia en mano. Compartan si este video fue de bendición para ustedes y nos vemos muy pronto. Dios les bendiga, gracias por haber estado. Shalom, shalom desde Israel, la tierra de la vida.